con respecto a los problemas de lógica. Entonces, ahorita les voy a subir. Ya vio. Estoy grabando la clase. Bueno, ahorita les voy a subir las imágenes para que las tengan ahí presentes. ¿Qué clase? ¿Una clase como Sí. Sí, no pareció. Bueno, ya pueden ver ahí las páginas, ya les subí las fotografías al grupo y para los que ya las tenía, pues solo síganme con la lectura. Muy bien, en esta unidad pues lo vamos a resumir fácil en 3 cuentazos, diría por ahí. Vamos a ver lo que es la temperatura y el calor. Muy bien, temperatura y energía térmica. Hasta ahora hemos visto algunos o causas del efecto del movimiento. Hemos visto lo que ha sido la fuerza de fricción, la fuerza estática, y hemos visto algunas cositas dentro de la física moderna incluso, ¿verdad? Y en la física fundamental. Muy bien. En este bloque vamos a encontrar lo que es el equilibrio al respecto de identificar la temperatura y identificar también el calor y cada una de sus propiedades. Entonces vamos a tener como título temperatura y sus propiedades. Muy bien. Sabemos que la temperatura y el calor están conformados por moléculas. Muy bien, estas moléculas son pequeñas partículas que al momento de componerse como un grupo, como solo un grupo, van a generar una reacción química que causará una fuerza que permitirá lo que es la expansión de lo que es la temperatura y la expansión de calor. Muy bien. La temperatura y el calor están conformados por la palabra famosa llamada y conocida como energía. Muy bien. Temperatura y calor están conformados por energía y esta energía también está relacionada con lo que es las partículas o el movimiento de partículas. Muy bien. Esta energía se relaciona con lo caliente o lo frío. Entonces, la energía la podemos nosotros relacionar ya sea con un ambiente frío o caliente. Dependiendo del cuerpo, ¿verdad? Dependiendo de la persona, dependiendo del objeto, dependiendo de incluso las circunstancias en que se encuentre un objeto. Entonces, la temperatura y el calor está conformado por energía. Esta energía es un movimiento de partículas y puede ser frío o caliente. Muy bien. Por lo que frecuentemente se le llama energía térmica. Entonces, a este tipo de energía le vamos a conocer como energía térmica. Muy bien, energía térmica. Para ir entendiendo un poco mejor de esto, vamos a definir qué es energía. La energía, en pocas palabras, es la capacidad o la fuerza de producir algún movimiento, etc. Muy bien. Entonces, la energía es la capacidad de producir algún movimiento.
capacidad de producir un movimiento o una fuerza. Muy bien, eso es energía. Ahora vamos a definir un poco lo que es energía térmica. Muy bien. La energía térmica representa la energía interna total de un objeto, la suma de sus energías moleculares, potencial y cinética. Muy bien. En español, la energía térmica es la que representa la energía. Imaginemos que este es un objeto. Bien, imaginemos que este es un objeto, el objeto está verde, pero por dentro tiene una energía. Muy bien, que puede ser, ya sabemos, caliente o frío. Muy bien, entonces quiero que entiendan que lo verde es el objeto. Ahora, lo que está adentro, es la energía, que puede ser caliente o fría. Muy bien. Lo de afuera, ¿qué es? Lo de afuera es el objeto o persona. Y adentro tiene un punto de energía, ya sea frío o caliente. Y a eso se le llama incluso energía térmica. La energía térmica representa la energía interna o la energía adentrada de un objeto, y la suma de sus energías o la suma de las partículas representan una reacción, ya sea dentro de la temperatura, ¿verdad? Cuando dos objetos son con diferentes temperaturas se ponen en contacto. Bien, cuando tenemos un objeto que es de color verde, azul, que es frío, y tenemos otro objeto que es rojo, que es caliente, cuando son dos objetos que no son lo mismo en temperaturas, se transfiere energía uno a otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos frío y luego tenemos caliente, ¿qué resulta al momento de mezclar estas dos? ¿Qué resulta cuando mezclamos estas dos? Nos sale una temperatura tibia. O ni muy frío ni muy caliente. Y esa es la reacción que representan dos objetos con diferente temperatura al momento de tener una reacción por un toque o por estar simplemente mezclados. Muy bien. Suponer que se deja caer un pedazo de metal caliente en un recipiente lleno de agua. Imaginemos, tenemos nosotros aquí, vamos a ver, un recipiente de agua. Un recipiente de agua. Supongamos que tenemos aquí un recipiente de agua y vamos a tener un pedazo de metal caliente. Pedazo de metal caliente. Bien, y tenemos un pedazo de metal caliente. Bien. Supongamos que existe aquí, ¿verdad? Un recipiente de agua y aquí tenemos lo que es un pedazo de metal muy caliente. El agua y el recipiente se calentarán. Al momento de que caiga el metal dentro del agua, el recipiente se va a empezar a calentar. Esto se va a calentar y el agua también se va a calentar. ¿Por qué? Porque los tres objetos, ya sea el agua, el pedazo de metal y el recipiente, deben de tener la misma temperatura, a situación que se le conoce como equilibrio térmico. A esto se le conoce como equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque no vamos a obtener aquí ni frío ni caliente. Pero ojo, si se dan cuenta,
anteriormente el pedazo de metal era caliente y el agua era frío, pero al momento de mezclarse los dos, los dos realizaron un equilibrio térmico. Ahora ya no son ni calientes y ya no son ni fríos, sino que son ahora tibios. O, dicho en otras palabras, tienen un equilibrio térmico. Muy bien. Se dice que dos objetos encuentran equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Entonces, existe equilibrio térmico cuando dos objetos sí o sí tienen la misma temperatura. La transferencia de energía térmica, que se debe solo a una diferencia de temperatura, se define como calor. Muy bien. Cuando hablamos de una transferencia térmica y solo es una sola transferencia térmica, si solo hablamos de algo caliente, estamos hablando solo de calor. Muy bien. Y ahora vamos a definir qué es el calor. Calor, muy bien. Calor. El calor se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Muy bien. O dicho en otras palabras, el calor es la composición de energía que está cruzada entre lo que es calor y solo calor. Esto ocurre cuando la temperatura va en dirección de mayor a menor o viceversa, como un aumento de la energía. Muy bien. Entonces, dicho en otras palabras, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí un objeto que es totalmente caliente, bien, ahí está, caliente, y tenemos otro objeto que es caliente, al momento de unir estos dos, vamos a obtener otro objeto caliente, pero en este instante el punto térmico va a ser aún mayor. Vean, al momento de unir estas dos, el objeto va a ser aún más caliente y se transforma en calor. Bien, esto se transforma en calor. Tenemos aquí, por ejemplo, un vaso caliente con agua y tenemos otro vaso caliente con agua. Al momento de mezclarlos, tendríamos más agua, pero también tendríamos más calor, porque se mezclan dos energías térmicas al momento de unir dos objetos con la misma temperatura. Debemos diferenciar lo que es temperatura de lo que es energía térmica. Es muy diferente hablar de temperatura y hablar de energía térmica. Muy bien. Es muy diferente hablar de temperatura y energía térmica. Muy bien. Supongamos que tenemos una jarra y un vaso de agua de 90 grados. Vamos a poner aquí, jarra. Muy bien. Supongamos que tenemos una jarra y también tenemos un vaso de agua, una taza de agua. Muy bien, supongamos que tenemos una jarra de agua y una taza de agua. Ambas están a 90 grados Celsius. 90 grados Celsius. Muy bien, ambas están calientes.
podemos decir que ambas tienen la misma temperatura y que si las mezclamos no habrá transferencia de calor. Sin embargo, es claro que la jarra de agua tendrá mayor cantidad de energía térmica. Era lo que les decía, vean. Esta jarra de agua es más grande que la taza de agua. Entonces, tienen la misma temperatura. La jarra de agua tiene mucha agua a la misma temperatura. En cambio, la taza tiene poca agua, pero tiene la misma temperatura. Entonces, el agua que tendrá mayor cantidad de energía térmica será la jarra. ¿Por qué? Porque es más grande. Vean, es más grande. Entonces, esta es la energía térmica de lo que es la jarra de agua. En cambio, la tacita es más pequeña y esta es la energía térmica que hay dentro del agua y dentro de esta jarra. Vean la diferencia de manchas. Obviamente no lo estoy pintando muy bien, pero hay una gran diferencia entre la capacidad que tiene la jarra y hay una diferencia entre la capacidad que tiene la taza. Muy bien. Entonces, aquí diferenciamos lo que es la energía térmica. Vean, la temperatura, ¿cuál es? Los 90 grados. Ahora, la energía térmica, ¿cuál es? Es la capacidad de energía que tiene cada uno de estos. Por ejemplo, aquí es mucho y aquí es poco. Temperatura, 90 grados. Energía térmica, ¿quién tiene más energía térmica? La jarra. ¿Por qué? Porque más grande, más capacidad. En cambio, la taza es más pequeña y menos capacidad de energía térmica. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la medición de la temperatura. Vamos aquí y vamos a colocar aquí de título medición de la temperatura. Muy bien, la temperatura se determina generalmente midiendo algunas cantidades mecánicas, ópticas o eléctricas que varían con la temperatura. Muy bien, dicho en otras palabras, la temperatura es la encargada, valga la redundancia, de medir y de determinar cuál es la cantidad, ya sea mecánica, óptica o eléctrica, que varían de distintos objetos. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de los cuerpos, o sea, sabemos que una persona, vamos a colocar aquí, persona, sabemos que una persona, sabemos que una persona dilata, o dicho en otras palabras, suda. Todos sudamos. Muy bien. Pero la persona suda cuando su temperatura se eleva. ¿Qué quiere decir? Que si usted está aquí en Shela a las 5 de la madrugada, muy difícil va a empezar a sudar por sí solo, así de forma loca, a menos de que esté algo enfermo, pero bueno, eso ya es otro tema. En fin, si está aquí en Shela, usted va a tener frío, su cuerpo no va a dilatar, va a estar en un estado de temperatura fría. Ahora, si nosotros nos vamos a la costa, a Reu, a Champerico, solo con el hecho de cambiar de un lugar hacia otro, la temperatura tanto del ambiente también va a cambiar como la temperatura de nuestro cuerpo. Y al momento de estar mucho tiempo allá en la costa, usted va a empezar a sudar. ¿Por qué? Porque su cuerpo cambió de temperatura y por lo tanto va a estar dilatando o sudando para refrescar el mismo cuerpo. Muy bien. Este cambio de tamaño puede ser registrado e indicarnos por este medio un cambio en la temperatura, la cual se puede cuantificar.
Cuando hablo de un dato cuantificado, estoy hablando de que se puede contar. Cuantificar es igual a que se puede contar por medio del cambio de longitud, superficie o volumen sufrido por el cuerpo. Muy bien. Para nosotros encontrar esos datos, vamos a tener que analizar bien la longitud. Vamos a analizar también la superficie y el volumen de un cuerpo. Muy bien. Esto solo para que nosotros identifiquemos la cantidad o el cambio de temperatura que está surgiendo con cada uno de los cuerpos que están pues sufriendo ese cambio, ¿verdad? Muy bien. A este dispositivo, muchos lo han visto, otros no lo conocen, es el termómetro. El termómetro va a ser el objeto que va a determinar cuál es el cambio de temperatura de un sujeto. Muy bien, este es un termómetro convencional en los hospitales. Yo no sé si ustedes recuerdan, algún día ustedes fueron con el médico y les pasaban un termómetro que se lo colocaban en la boca o algunos en las axilas, ¿verdad? Para determinar si tenían fiebre o no. Actualmente nosotros conocemos otro tipo de termómetro y es el que nosotros utilizamos en el colegio. Este es otro termómetro, el que nosotros utilizamos para ver cuál es su temperatura, cuál es su cambio de estado de estado en longitud, superficie y volumen de su cuerpo. Muy bien. Yo no sé si les ha pasado, pero yo lo he visto aquí en el colegio, que algunos de ustedes vienen corriendo en la mañana y vienen corriendo desde el monte, y desde el monte vienen un frío, pero así un frío tremendo, que ustedes vienen muertos, literalmente muertos, y el termómetro no marca nada. ¿Por qué? Porque vienen bien fríos. En cambio, hay otros en la tarde que vienen corriendo, vienen sudando, vienen tarde al colegio, se les toma la temperatura y están pero recalientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su temperatura ha cambiado de acuerdo a la longitud, la superficie y el volumen de su cuerpo. Muy bien, el termómetro, por ser usado para medir los cambios de la temperatura de los cuerpos, es el dispositivo que mediante una escala graduada indica su propia temperatura. Muy bien, la temperatura la vamos a estar midiendo en grados. En grados vamos a estar midiendo la temperatura. Muy bien. También vamos a leer aquí un poco cómo construir un termómetro. Hay algunos requisitos necesarios para construir un termómetro que nos sirva para medir la temperatura de una persona, de un objeto y de cualquier otra cosa al alcance de nuestro bolsillo. Pero bueno, chicos, hasta aquí dejamos la clase y la tarea, porque es parcial. La tarea es que deben de investigar los tipos de termómetros. Número 1, deben de investigar los tipos de termómetros. Número 2, deben de investigar cómo está compuesto un termómetro. Número 3, necesito imágenes en toda la investigación. Y número 4, necesito que me escriba cuál es su temperatura normal. Profe, ¿cómo hacemos para saber cuál es nuestra temperatura normal? Yo creo que en cualquier lugar a ustedes le van a tomar la temperatura
si usted va al banco, si usted va a comprar pan, o si usted entra a algún colegio, a un centro comercial, ahí les van a tomar la temperatura. Y es muy fácil, ¿verdad? Entonces usted solo les dice, disculpe, ¿cuál es mi temperatura? Y ahí le van a decir los policías, yo que es el encargado, 36.5, y ahí coloca su temperatura. Entonces, eso es lo único que necesito que hagan. ¿Para cuándo deben de entregar esto? Para el día de mañana, a más tardar a mediodía, en el grupo, en el grupo. Profe, disculpe, investigué lo uno, solo me faltaría los dos y los tres. ¿Mañana lo entrego todo o le entrego la primera investigación ahorita? Todo mañana, en orden, no me vayan a subir las tareas juntas, las necesito en orden. Primero suben una, luego suben otra. Muy bien, con respecto a esa pregunta, ustedes tenían que entregarle un trabajo formal, está en su cronograma. Entonces, esta tarea es aparte también, esta tarea es muy aparte. ¿Por qué? Porque aquí les estoy pidiendo tipos de termómetros. Vean, aquí hay un tipo de termómetro que sería el convencional, y está este otro tipo de termómetro que es el que usamos actualmente. Aparte hay un termómetro como el que está en el colegio cuando ustedes vienen y les hace pip, tu temperatura está normal, puede pasar adelante, fulanito. Muy bien, entonces hay varios tipos de termómetros. Este es un trabajo aparte, este cuenta como parcial. Por eso les estoy diciendo que esta tarea la van a hacer en el cuaderno y la van a subir al grupo. Para mañana a más tardar mediodía. Muy bien. Ahora, tienen dos tareas en el cronograma. Espero las hayan visto. Tienen dos tareas en el cronograma. Que me tuvieron que haber entregado la semana pasada. Son dos tareas que me tuvieron que haber entregado la semana pasada. Les voy a dar chance a las personas que no han hecho ninguna de esas tareas para entregarlas el día de mañana, viernes 1 de octubre, a más tardar 12 de la medianoche. Otro día yo ya no recibo esas dos tareas del cronograma. Entonces, tómenlo en cuenta y apúntenlo. Y si entró tarde, porque varios entraron tarde y no vieron la clase, la pueden volver a ver. Voy a subir esta clase a YouTube y les voy a pasar el link para que puedan ver de forma tranquila la clase. ¿Estamos? Muy bien. Entonces mañana a más tardar a medianoche las dos tareas del cronograma y a más tardar a mediodía esta tarea del parcial. Muy bien. Entonces chicos, pues eso es todo.